Hoy vamos a continuar con la enseñanza que habíamos iniciado el miércoles pasado acerca de la oración. Hoy vamos a continuar con la segunda parte. Estamos todavía en la serie La vida práctica del cristiano. ¿Cómo se llama la serie? La vida práctica del cristiano. Es algo que todos debemos de aprender para saber cómo responder al cada día, ¿verdad? Esta enseñanza no va a cubrir todo, pero sí una buena porción fundamental. Ya hemos hablado acerca de la motivación del corazón en la obediencia. Hemos ya cubierto alguna buena área y vamos a seguir viendo qué el Señor pone en el corazón para seguir aprendiendo. Le puede poner a su tema, el que toma notas, la oración práctica del cristiano, segunda parte. Todos me escuchan bien ahí, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a orar para que el Señor sea el que nos guíe, nos hable y nos dé el poder para no tanto recibir la palabra, sino también para que venga de Él. Padre, gracias, Señor. Así como la alabanza decía, nos basta tu gracia, Señor. Nos basta tu gracia, sublime gracia, Señor. Venimos aquí ante ti, Señor, hambrientos, sedientos de tu palabra, Señor. Reconocemos, Padre, que tu palabra es lo que le da vida a nuestro espíritu para vida eterna, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos recibir el mensaje, mi Dios, así como tú lo envías con el propósito de santificación, Señor, y prepararnos para tu venida, Señor. Cada día conformándonos a la imagen del Hijo. Bendice, Señor, a los hermanos que están aquí, aquellos que nos escuchan por internet, aquellos que también han querido estar aquí, pero por alguna razón no pueden. Te lo presentamos también, Señor. Aquellos que batallan con seguir al Señor, aquellos también que quieren servir al Señor, Señor. Te pedimos por ello, por sus vidas. Tú conoces sus necesidades, sus batallas, y sabemos que sí, el camino es difícil, pero Cristo dijo que fácil es su yugo y ligera su carga. Y sabemos que Él dice eso porque tu Espíritu nos ayuda, nos capacita y nos asiste en cada decisión, cada paso, cada necesidad que tenemos de ti, Señor. Háblanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos hablando acerca de la oración práctica del cristiano. Vamos a estar viendo muchos puntos para tener una oración más efectiva. Y si usted pone, por ejemplo, en el YouTube, pone la palabra oración, le va a salir un buen número de guerra espiritual, oraciones acerca de las doctrinas torcidas, acerca de, por ejemplo, cuando Dios promete algo, tiene que cumplirlo, ¿verdad? Él tiene que cumplirlo porque Él lo prometió, y un sinnúmero de actitudes totalmente erróneas y también de peticiones que no van conforme a la voluntad de Dios. Entonces, una de las características de uno que ha decidido seguir a Dios es que vino al camino para hacer la voluntad de Dios y no para que Dios haga nuestra voluntad. Cuando usted no dice, Señor, hágase tu voluntad, por consecuencia el Señor te dice, hágase tu voluntad. A diferencia de que el Señor no se somete a nuestra voluntad, sino Él dice, que se haga como tú digas. Dice un pastor, una vez escuché, dijo él, obedezcan a Dios y déjenle las consecuencias a Él. Pero el que desobedece a Dios paga las consecuencias, ¿verdad? Entonces todos queremos ser bendecidos por el Señor. Antes de entrar en la idea de lo que es una oración efectiva y práctica, hay dos pensamientos que yo quiero que usted, si puede, mantenga en su mente para usarlo como referencia y como ejemplo en la predicación. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay? No tienen que contestarlo, solamente vaya meditando y luego vamos a ver más adelante. ¿Qué diferencia hay entre una relación de negocios y una relación familiar? Me imagino que cada uno va a tener una idea totalmente diferente y opuesta a la una del otro, pero está bien, estamos aprendiendo, pero mantenga eso allí, lo que usted piense. ¿Qué diferencia hay de una relación, por ejemplo, entre dos socios de negocio y una relación de un padre y un hijo, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay? Los dos son relaciones, pero hay algo fundamentalmente diferente. ¿Cuál es la diferencia?
cómo es una relación de negocios y cómo es una relación familiar. Todo lo que pidamos a Dios dependerá de nuestra percepción de quién es Dios. Todo lo que le pidamos en oración va a depender mucho de la percepción que tenemos de quién Él es para mí. No tomar esto en cuenta afectará la manera en que oramos. Es por esto que nuestras oraciones no son contestadas cuando le pedimos. Es por esto que no oramos fervientemente. Y es por esto que no creemos que la oración es fundamental y necesaria. Jesús nos enseña cómo debemos de orar en Mateo 6, si usted quiere acompañarme ya. Mateo capítulo 6, verso 5. La Biblia es más de lo que pensamos. Incluso la oración que Jesús comparte es la oración famosa, incluso muchas iglesias, incluyendo la Iglesia Católica, ¿verdad? El Padre Nuestro le llaman. Y han reducido esta oración a simplemente una repetición o a una memorización del texto que Jesús dice, ¿verdad? Pero en cada palabra que aparece en la Biblia, ¿cuántos saben que Dios no dice nada sin sentido y sin propósito? Entonces todo tiene un porqué, está allí, en el orden que está, todo tiene importancia en la Biblia. Entonces por eso estudiamos la Biblia. Estudiar la Biblia significa, cuando se hace de manera profunda, exégesis, es un examen profundo para ver qué quiso decir el Señor con esas cosas. Ahora, ¿por qué la Biblia no es tan simple que un no creyente la entienda? Porque la Biblia fue diseñada para que el que cree la entienda, no solamente el que es sabio. Porque si el Señor permitiese que solamente el intelectual entendiese la Biblia, sería injusto, porque no todos somos inteligentes, ¿verdad? No todos somos como muchos sabios, ¿verdad? Entonces Dios lo hizo para que el pobre lo entienda, ¿verdad? En el pobre de espíritu, pero el que se cree sabio no lo entienda. Pero si se humilla, la puede entender, ¿verdad? Qué bueno. Fíjense aquí Jesús está hablando acerca de la oración y comienza a dar un orden y, por ejemplo, con el ayuno y la oración, el Señor dice, y cuando ayunéis, y cuando oréis. O sea, esas palabras significan que hay que orar como mandamiento, ¿verdad? O sea, no dice, si tú oras, debes de hacerlo así. No dice, si oras. La oración no es condicional, es un mandamiento. Orad sin cesar, orad a Dios. Entonces comienza diciendo, y cuando ores, el verso 5, ¿lo pueden ver allí? Y cuando ores, enseñándole a ellos cómo orar, no sea como ¿quién? Como los hipócritas. ¿Qué es la palabra hipócrita? ¿Qué es hipocresía? Es simplemente fingir y aparentar algo que no es, ¿verdad? Si usted pone en el diccionario moderno, en cualquier diccionario, pone hipocresía o hipócrita, le va a salir la palabra fariseo. Esa es la fama que ellos adquirieron. ¿Por qué? Porque ellos se hacían llamar religiosos, gente de Dios, pero vivían al contrario de su nombre que ellos adquirieron en fama. Dice, no seas como los hipócritas. O sea, nosotros no queremos orar o ser ante Dios lo que no somos en realidad internamente hablando, ¿verdad? Por esa razón, cuando el Señor nos habla de humildad, es una bendición, porque cuando venimos en humildad ante Dios, el Señor nos ayuda. El Señor sabe que somos caídos, que somos débiles, que somos pecadores, que no podemos hacer su voluntad sin su ayuda. No podemos obedecer a Dios sin Dios, Él lo sabe. Pero el Señor no le impresiona tanto nuestra capacidad o qué tan pecadores seamos. Es la actitud ante el conocimiento de lo que verdaderamente somos que Él se molesta. Es cuando uno que es pecador quiere hacerse pasar por justo. Aquí vemos que el Señor tiene un porqué, le llama hipócritas a aquellos. ¿Cuál es la señal? Dice, porque ellos aman el orar en pie. Aman el orar en pie. Algo que debemos de aprender es que no debemos nunca, a menos que sea fundamentalmente necesario, decirle a nadie, estoy orando por ti. Mucha gente hace eso en la iglesia, te tengo en oración, ¿verdad? Y dice el Señor más adelante que ahí está su recompensa, porque en el momento que yo le digo a alguien, te tengo en oración, lo que estoy haciendo es buscando el favor de esa persona. No sé si me doy a entender. No, mira, voy a orar por ti. Ahora, si la persona te dice, ora por mí, le podemos decir, sí, oraré por ti o ya te tengo en oración, para que tenga paz. Pero inicialmente decir, mira, te tengo en oración, ayer pensé en ti y te tengo en mis oraciones.
Ahora, no hay necesidad de eso. Incluso cuando se cumple esa oración que pedimos a Dios, no tenemos que decir, es que yo estaba orando. Ahora, ¿qué estamos haciendo allí? Por eso aparece esta enseñanza en el capítulo 6. Yo le explicaba que el capítulo 5 refleja nuestras obras externas, el capítulo 6 los deseos de nuestra alma y el capítulo 7 nuestra práctica espiritual. Entonces aparece la enseñanza de la oración hablando de la actitud de nuestro corazón. Qué bueno que está en el capítulo 6. Fíjense lo que dice, porque ellos, y se estaba refiriendo a los fariseos. Ahora, fíjense en algo, hermanos, antes que Cristo llegara, ellos, o el pueblo de Dios, y vamos a decir santamente, ¿verdad?, envidiaban a los fariseos. Miraban a estos hombres como un ejemplo a llegar a ser. Los miraban así como, wow, cuando yo sea un Nicodemo, ¿verdad? Y llega Jesús y dice, sepulcros blanqueados. Qué difícil, ¿verdad? Mi ejemplo que yo miraba a seguir era un hipócrita. Eso es lo difícil de quitar la mirada de Cristo y ponerla en un hombre. Ahora, yo no estoy diciendo que nosotros los ministros no debemos de ser ejemplo y no debemos de imitar el buen ejemplo. Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero el fin de la imitación tiene que ser igual a Cristo, ¿verdad? Entonces, hoy están subiendo o surgiendo muchos jóvenes, pastores. Mi esposa y yo escuchamos a una hermana que predicaba y decía, hoy todo el mundo quiere ser pastor. Porque el nombre y la fama que los pastores se han ganado de hoy en día es, ¿verdad?, preparar una iglesia para que le sirvan a ellos. Y el pastor es el primero que tiene que estar de rodillas sirviendo, para dar el ejemplo a las ovejas. Entonces se han hecho ricos y hoy, cuando yo fui a mi país, veía carteles de jóvenes, se autonombran evangelistas y puede ser que sí son llamados evangelistas, pero nadie tiene que estar anunciando quién es, sino que Dios se encarga de ponernos donde Él quiere. Y ya lo ven ahí parado así en el cartel con un pañuelito aquí, una corbata, o sea, no es que sea malo, pero ya entienden, ¿verdad? La posición de... Y la razón es porque los pastores que están por encima de ellos le han dejado un ejemplo de que el hombre de Dios debe ser prosperado, debe ser un hombre de autoridad, etcétera, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con eso, Jesús no enseñó eso. Entonces aquí los fariseos eran esos hombres que todos querían ser. Por eso una vez los discípulos dijeron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron con lo que tú dijiste? O sea, estaban más interesados en la moral de los fariseos, en los sentimientos de ellos, que en lo que dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y fíjense para qué. Siempre le he dicho que es el propósito por el cual hacemos lo que hacemos. Para ser vistos de los hombres. Para ser vistos de los hombres. En Juan 12, 42 y 43, dice la palabra que muchos de ellos, los fariseos y gobernantes, creyeron el mensaje, dijeron, wow, esto es palabra de Dios. El problema es que si sigo a Cristo me botan de la sinagoga. Y dice el 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, si usted, hermano, que está aquí, y yo, amamos algo más que a Cristo, el aplauso, la aceptación de la gente, el qué dirán, lo que la gente piensa de mí, más que Cristo, no podemos servirle. Porque vamos a estar con un corazón dividido pensando qué dirá la gente o qué pensará o cómo me van a tratar al yo obedecer a Cristo. Bienaventurado el que es vituperado y perseguido por causa del Evangelio, dice Mateo 5. Entonces, son cosas que hay que comenzar a alimentar nuestro corazón con la palabra y a tener un solo amor, se llama Cristo. Y el que se opone a eso, incluyendo familiares, con el mismo apellido que tenemos, claro que sí. Miren, si usted no está dispuesto a perder su familia por Cristo, nunca se la va a ganar para Cristo. Si no está dispuesto a perder su familia por Cristo, nunca se la va a ganar para Cristo. No se le olvide nunca eso. Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, ¿cuántos quieren que Dios le conteste sus oraciones? Todo el mundo. Pero si nos vanagloriamos al orar, no contestará las peticiones. Dice, ahí tiene su recompensa ya. Recompensa, ¿verdad? ¿Por qué oramos? Obviamente oramos buscando el favor de Dios, su recompensa, su galardón, su premio, ¿verdad? Cuando yo busqué la traducción de esta palabra, recompensa habla de sueldo, ¿verdad? Pero cantamos hace un momento la gracia de Dios. Y esa fue la pregunta que le hice. ¿Qué diferencia hay de una relación de negocios y una relación de padre a hijo? Por ejemplo, cuando usted le entregan un cheque
al final del día de su pago, usted dice, gloria a Dios, ¿verdad? Porque me pagaste. O sea, no tenemos esa actitud. Claro, le damos gracias a Dios por lo que nos dan, pero usted no le dice a su jefe, wow, gloria a ti, ¿verdad? Por pagarme. No, usted le dice, me tienes que pagar porque duró una semana sudando la gorda, ¿verdad? ¿Sabe cuál es la gorda? La gota gorda. Y necesitas pagarme, o sea, hay una demanda en ese corazón. Un corazón que demanda no conoce a Dios como Padre. Un corazón que es demandante no conoce a Dios como Padre. Las personas que son como exigentes, intolerantes, son duras, ¿verdad? No tienen misericordia, no han conocido a su Padre, sino que exigen como un empleado. Llegó el viernes y no me has pagado, y el sábado, y ahí está, ¿verdad? Tienes que pagarme, es exigencia. Pero cantábamos Sublime Gracia, y por esa es la diferencia de una relación entre negocios. Una relación entre negocios es tú me das y yo te doy. Una relación de familia es yo te doy por lo que soy. Hasta rimó, ¿verdad? Pueden cantarlo, es una alabanza. Si tú me das, yo te doy, es la relación de negocios. Pero si tú me das por lo que soy, significa familia. Cada padre le da a su hijo no porque se lo merece, no porque trabajó duro, sino porque es su hijo. Tu identidad en Dios es lo que te hace merecer, pero no te mereces nada porque seas hijo de Dios. Suena raro. Lo que Dios te da es porque eres hijo, pero ¿a quién se lo agradeces? Y a los que creyeron y les recibieron en su corazón, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cada vez que yo le pido a Dios y Dios me contesta, gracias a Jesús, porque Él me hizo hijo. Mi identidad ahora la tengo en Cristo, soy un hijo de Dios. Ahora, fíjense en algo, nuestra identidad, de la manera que nos vemos como cristianos, es lo que define cómo vivimos, en lo que creemos, cómo vestimos y hablamos, todo. Porque, por ejemplo, si usted ve a algún hijo de algún famoso, la hija del presidente, ella no puede hacer lo que quiera, porque es hija del presidente. Por ejemplo, yo vi unas fotos de las hijas de Obama, que una de ellas apareció en una fiesta fumando marihuana y salió por todas las redes sociales. Ahora, si sale la hija de la que vende pan allí fumando marihuana, yo le aseguro que no pasa lo mismo, porque dependiendo de quién tú seas hijo, la cosa cambia, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Bueno, fíjense lo que dice el verso 6. El verso 6 dice, mas tú, ahora, esa palabra mas tú tiene un privilegio. ¿Qué tipo de privilegio? Mas tú. Yo recuerdo cuando mi abuelo me aconsejaba, y alguna vez he contado esta historia de que mis amigos, la mayoría están muertos y algunos presos en la cárcel. Y claro, hablo de los que crecieron en mi barrio. Y mi abuelo, cuando bebía, cuando tomaba alcohol, me sentaba a su lado y me daba un consejo, me decía, tú no eres igual que ellos, me decía él. Tú eres diferente, me decía. Y ese más tú me llevó a mi papá. Yo dije, wow, me acuerdo cuando mi papá me hablaba como que yo era diferente. Ahora, ¿usted se cree diferente al mundo, sí o no? No somos como los del mundo, pero a veces queremos imitar. El salmista Asaf se le olvidó de quién era hijo. Comenzó a mirar el ambiente del mundo y se dejó arrastrar en su mente por un momento. Dice, hasta que miró el fin de ellos y entró en la presencia de Dios. Por eso es importante no perder la brújula de quiénes somos, ¿verdad? Este salmista en el Salmo 73 comenzó a ver la gente gozando. Lo voy a traducir de manera moderna, ¿ok? La gente en el mall, comiendo, comprando ropa, viajando, y la ponía en el Facebook, y él, wow, yo quiero ser así. Y se le olvidó que era hijo de Dios, hasta que entró en el lugar santo y dijo, wow, hasta que vi el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de los que no siguen a Cristo? Perdición eterna. Entonces, cuando perdemos la identidad, hermanos, también perdemos nuestro comportamiento y anhelo. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Ahora, no está hablando de manera literal Jesús. Tenemos que ver el contexto de la cultura judía, de que el aposento no todos entraban. En un aposento entraban parejas, ni los hijos entraban allí. Pero fíjense lo que dice, y aposento le puede poner allí lugar íntimo, el lugar donde tú te encuentras con Dios que nadie sabe. Claro, tu familia sabe, pero tú solo. Luego dice, y cerrada la puerta. ¿Por qué manda cerrar la puerta? Para que sea más íntimo todavía, para que nadie te vea en tu lugar íntimo con Dios. Separados de todos, ¿verdad? Dice, ora ¿a quién? A tu Padre. Ora a tu Padre. ¿Por qué Jesús no dijo, ora a tu Dios?
como le dijo a Satanás, solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. ¿Por qué no dijo Jesús, y ora a tu rey? ¿Verdad? Y quiero que le den mente a eso. ¿Por qué no? Bueno, cuando hablamos de relación, ya acabamos de usar el ejemplo de la diferencia entre una relación de negocios y una relación entre familia, ¿verdad? Ahora, imagínese que usted tenga una casa y allí viva su hijo, poniendo un ejemplo, que todos tenemos un hijo, pero alguien quiere rentarte una habitación, ¿verdad? Allí vive tu hijo y hay otra persona que te renta la habitación. Ahora, esa persona te exige porque te paga la renta, pero tu hijo no te puede exigir nada porque es tu hijo. Y tu hijo hace lo que tú digas. Entonces, muchas veces no nos gusta la palabra padre porque padre lleva una condición. Por eso Jesús dijo, cuando ores a tu Padre en secreto, le dirás Padre nuestro. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, nuestra identidad ante Dios depende mucho de nuestra actitud de oración y de nuestra petición. Quiero repetir eso. Actitud es en la forma que nos acercamos a Dios y la petición es lo que le pedimos. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Qué le pedimos? ¿Cómo nos acercamos? ¿Qué le pedimos? Yo siempre uso el ejemplo del fariseo y el publicano. La Biblia misma, creo que Lucas 18:9, nos dice, ¿verdad? Y unos que se creían justos, oraban de pie, ¿verdad? Como quien dice, yo me merezco lo que Dios me va a dar. Mientras que el publicano dice que no quería ni aún, ¿quién me ayuda? Levantar la cabeza, golpeándose el pecho, ¿verdad? Ahora, golpearse el pecho, que todavía hay muchas culturas que lo hacen, ¿verdad? Ay, Dios me libre. Era una manera de mostrar lo que esa persona entendía que merecía, sufrimiento, ¿verdad? Decía, Señor, perdóname. Pero el otro dice puesto en pie, oraba consigo. Ahora, ¿notan cómo la actitud, cómo nos acercamos a Dios importa? Si no venimos, dice la palabra que Dios detiene al soberbio y da mayor gracia al humilde. Si usted viene a orar con una actitud de yo merezco y no es reverencia a Dios, ahí está la respuesta a lo que ustedes oyen por ahí. No, tiene que exigirle a Dios porque Él prometió. Tiene que contarle hasta 3, como hoy oímos por ahí. No, Dios, yo peleo con Dios. No sé quién fue que me dijo un día, no, yo le reclamo a Dios, yo no sé cómo usted ve eso, pastor, pero yo le digo, Señor, tú me dijiste, digo yo. Ok. No sé qué decirle, ¿verdad? Tiene una convicción fuerte en eso, de que esa persona le exige. Entonces, nuestra actitud, amados, de cómo nos acercamos a Él, depende de nuestra contesta de oración. La actitud es muy importante porque, como usted trate a Dios, si usted no es reverente a Dios, usted no está adorando al Dios del universo. Usted está adorando a otro Dios, porque Dios no recibe ese tipo de actitud. Pero también vemos la petición. Nuestra actitud muestra quién es Dios para nosotros. Nuestra petición demuestra quiénes somos nosotros para Dios. Nuestra actitud es nuestro carácter en la manera que vemos a Dios. Eso muestra lo que Dios es para nosotros, ¿verdad? Usted no respeta a un niño de 3 años igual que a su papá, o a su abuela, a su tía, o a uno mayor, ¿verdad? Usted no le da el mismo respeto o reverencia. Pero nuestra petición muestra quiénes somos nosotros para Dios. Lo que usted le pide a Dios, eso dice mucho qué usted es para Dios. Por ejemplo, la actitud de nuestro corazón demuestra cómo vemos a Dios. Un ejemplo, ¿por qué muchos cristianos sobreenfatizan en Dios? Y usted oye poco, ahora lo van a ver más, pero usted va a oír que pocos cristianos dicen Padre a Dios. Le pueden decir Rey de Reyes, ¿verdad? Le pueden decir León de Judá, mi roca fuerte, Jehová Jireh, Dios fuerte, Dios de amor y misericordia. Cada uno de esos nombres tiene una manipulación en el corazón del hombre. O sea, el nombre no es malo, sino cuando solamente vemos a Dios así. Hay algo detrás de esos nombres que nos conviene. El León de Judá, ¿qué quiere decir eso? Que Jehová me protege en todo lo que yo haga. Rey de Reyes quiere decir que mi rey es más grande que todos. Y es verdad eso, no estoy diciendo que no lo sea. Pero si usted no se acerca y su relación hacia Dios no es de hijo a padre, usted anda buscando otra cosa. Y sí, le puede decir Dios fuerte, Jehová Jireh y León de Judá, yo también le digo así. Pero escasea esa relación de padre a hijo. ¿Por qué? Lógicamente, un padre protege de maldad. ¿Cuántos quieren eso? Un padre protege de maldad. ¿Cuántos anhelan eso?
Un padre, ¿verdad? Perdón si lo dije muy rápido. Un padre suple lo necesario. ¿Cuántos le gusta eso? Pero un padre demanda obediencia. ¿Cuántos le gusta eso? ¿Cuántos aman la disciplina? Entonces, fíjense por qué muchos cristianos no le dicen padre. Número uno, porque no se identifican con Dios. O sea, todavía como que dicen, ay, como que yo no veo a Dios así como mi papá. Porque no eres dependiente. Porque no te humillas. Ay, es que Dios, yo lo veo así como un Dios así como más grande. Nosotros somos, por así decir, la única religión que le llama padre a Dios. La única. Usted le dice a un musulmán eso y dice, ay no, es que Dios es muy grande para llamarle padre. Por eso Cristo, cuando Jesús hablaba de mi padre, ofendía a los fariseos, porque ellos tenían un concepto totalmente hipócrita. Muchos cristianos no ven a Dios como su padre. Ahora, ¿qué diferencia hay de cómo vemos a Dios? Bueno, hablando de la oración, depende mucho, porque cuando tenemos necesidad, un niño cuando tiene necesidad no corre al vecino, no corre al amigo si tiene un papá, corre a su papá. Especialmente entendiendo quién es Dios y quién es Él para nosotros. Usted no es hijo de Dios porque usted sea de tal país o tenga tanto dinero o sepa mucho de la Biblia. Cristo lo hizo hijo e hija de Dios. Y cuando usted va a orar, usted viene con reverencia, respeto, con adoración y sumisión, pero con confianza. Acercaos al trono de gracia con corazón sincero. Señor, la regué, como dicen en México, me equivoqué, metí la pata, Señor, pequé, mentí, así porque es nuestro Padre, honestamente, para que Dios sane nuestro corazón. Pero si venimos, Señor, me equivoqué, pero tú sabes que es que soy débil. Bueno, Dios lo sabe eso. Dios no quiere oír por qué, ni un poquito, ni más o menos. Él quiere que seamos honestos. Señor, pequé. Es cierto que pequé, como decía el publicano, soy pecador. El publicano seguro hacía algo bueno, aunque sea alguito, ¿sí o no? Pero no lo mencionó porque eso no cuenta para Dios. Lo bueno que hacemos es para su gloria, no para sacarle en cara, Señor, tú sabes que yo he sido fiel a ti. ¿Cuántos han oído esa oración? Señor, yo te he dado mi vida y tú no me puedes dar a mí una casa. Ahora fíjense cómo todo cambia allí. Es mala actitud. Los que oran con la actitud de merecedor no han entendido que Dios es su Padre Celestial. Por esa razón es que la actitud que tenemos al orar depende mucho lo que pedimos a Dios. Bueno, continuamos en el 6:6 de Mateo. Le dice el Señor, ora a tu Padre que está en secreto, intimidad, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Ahora, inmediatamente la mente terrenal, ¿verdad? Y no digo esto en ofensa, sino para que aprendamos a ser espiritual. Cuando hablamos de recompensa decimos, oh, eso quiere decir que si yo le pido a Dios en secreto, cuando me dé mi casa, ¿verdad? Todos la van a ver. ¿Quiere decir eso? Si tú oras en lo secreto, Dios te recompensa en lo público. No tiene nada que ver con eso. Vamos a ver la Biblia como un libro espiritual, no como un banco de préstamos o un sorteo, cosas terrenales, no. Si Dios da cosas terrenales, oigan bien hermanos, es porque tiene un fin espiritual. Si Dios te regala un buen carro es porque te quiere enviar a algún lugar a servirle o para que lo compartas con el necesitado. Si te da una casa grande, no es para que tú tengas más espacio para caminar. O sea, no sé si me doy a entender. Dios no da solamente por dar, Él da con propósito. ¿Cuál es la recompensa aquí que nos está diciendo el texto? Bueno, muchos le llamamos la bendición de Dios, ¿verdad? La bendición de Dios. Bueno, Jesús más adelante nos enseña a cómo pedirlo, vamos a ver en un minuto. Pero el verso 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones. La palabra vano es algo vacío, algo que no tiene sentido, algo que no mueve a Dios. Ahora, ¿usted cree que si nosotros tomamos momento para pedirle una casa a Dios, Dios nos oye? Piensen por un momento. Si yo digo, ¿sabes qué? Voy a tomar este momento y le voy a decir, Señor, quiero una casa, por favor. ¿Usted cree que Dios va a tomar su momento para escucharle? Bueno, vamos a pensar en Primera de Juan. Y sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, ¿es la voluntad de Dios darnos una casa? Para algunos sí, para otros no.
Entonces, como eso no es parte del plan de su voluntad, entonces eso no es parte de la oración. Porque Él dice, busca el reino de Dios y lo demás será añadido. ¿Están de acuerdo? Bueno, aquí vemos, hermanos, que la palabra vanas repeticiones está hablando de una persona que repite y repite y repite, ¿verdad? Como por ejemplo, yo no fui a la iglesia católica, pero creo que sí hay una repetición de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Sí, ¿verdad? ¿Cuántas veces se repite? ¿Quién sabe un poquito de eso? 10 veces, ¿verdad? O sea, es una repetición. Ok, eso es vana repetición. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. O sea, todo eso. No me estoy burlando, es una realidad. O sea, eso es vana repetición, eso es religiosidad. Ahora, si usamos ese ejemplo y lo comparamos con la viuda, ¿se acuerdan? Que fue donde el juez injusto. ¿Ella usó repetición o insistencia? Ahora, noten la diferencia. Repetición es repetir palabras para, mientras más repito, más Dios me oye. Entonces noten cómo la oración está basada en mi sacrificio de repetición, ¿verdad? Pero la mujer, la viuda ante el juez injusto, era insistente en pedir algo que ella estaba segura, era una fe en convicción de que solamente el juez podía hacer justicia. Ahora hay una diferencia allí, porque la palabra dice que si pedimos debemos creer que Dios contesta conforme a su voluntad. Entonces, a veces duramos poco tiempo orando, es porque no creemos que Dios va a responder. Sino decimos, bueno, yo le pedí si el Señor quiere, ¿verdad? Si es tu voluntad. ¿Cuántos saben lo que es fatalismo? Por ejemplo, si se da, es de Dios. Y si no se da, no es de Dios. Eso es fatalismo. Hay personas que dicen, bueno, yo voy, ¿verdad? Y si es de Dios, amén, y si no, no es de Dios. Ahora, ¿notaron allí que no se le pidió a Dios dirección? No se le pidió, Señor, ayúdame, o sea, no se le rogó al Señor para que se dé. Eso es fatalismo cuando usted dice, bueno, si es de Dios se dará y si no, no es de Dios. Eso se llama fatalismo, confiar en simplemente, ¿verdad?, que el viento traerá la basura y en la basura vienen 20 pesos. Esa es la idea del fatalismo. Pero cuando le pedimos a Dios, una pregunta, si confiamos en esa idea de que si es de Dios sí, si no es de Dios no, ¿cómo glorificamos a Dios cuando le pedimos y se cumple? ¿Cómo sabemos que estamos confiando en Él? ¿Cómo sabemos, verdad, cómo nuestra fe crece para seguir orando y pidiéndole conforme a su voluntad? Entonces, mucha gente dice eso, cristiana, dice, si es de Dios, vamos a esperar, sin orar. Eso es fatalismo. Bueno, aquí vemos, hermanos, que, ¿dónde ando? Por el verso 7, dice, van a hacer peticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora, hoy en día, hermanos, se ha metido en la iglesia cristiana ese desorden de orar. Y no sé si usted tiene esto en su mente o este patrón, pero cuando una persona está orando en un grupo como este, los demás, ¿qué deben hacer? Silencio. Porque yo, vengo de iglesias donde todo el mundo al mismo tiempo, una ametralladora, ¿verdad? Y se mete uno a hablar en lenguas y el otro amén. Sí, Señor, y no se entiende. Hay un nuevo allí que está así. O sea, yo no oigo nada. Entonces, eso se llama desorden. Usted puede orar en su mente. O sea, si yo le digo, oren en el Espíritu, y yo voy a llevar la guía de la oración, usted no tiene que al mismo tiempo hablar conmigo porque me va a obstruir la mente. Y eso es desorden en la iglesia, eso no es bíblico. Entonces hay muchos que usan, ¿verdad?, repiten y dicen cosas y muchas oraciones vanas que yo puedo ver. Le voy a decir algo, hermanos. Si usted tiene que cambiar la voz al orar, usted está fingiendo. Es como que yo esté hablando con alguien y llegue mi esposa, oh, mi amor, ¿cómo estás? O sea, cambie toda mi actitud. Eso se llama fingir. Usted no tiene que usar palabras grandes para hablar con Dios. No tiene que ser exactamente como dice en el tabernáculo, Señor, abre el cielo de fuego. O sea, no tienen que hacer eso. Una oración así, Señor, como yo estoy hablando ahora, ustedes me han oído orar. Quizás digan muchos, no, la oración del pastor no tiene poder. Porque yo oro como hablo. Señor, ayúdanos, Padre, estamos aquí. Yo no tengo que decir, Padre, en el cielo, Señor. O sea, ¿me estoy dando a entender? No hay que cambiar la voz, porque eso es fingir. Eso es para que la gente se sienta más, que tú eres más espiritual. Entonces, eso va incluido en la vana palabrería, es vano eso. Ahora, puede que haya alguien con buena intención haciendo eso, imitando lo que aprendió. Es posible, pero hoy aprendimos que no debe ser así. Usted le puede hablar a Dios como le habla a todo el mundo.
Incluso cuando alguien le habla bien al de afuera y mal al de adentro, ¿cómo se llama eso? Fingir. Entonces a Dios se le habla como usted habla siempre, para que Él vea que usted está siendo honesto, ¿verdad? Usted dice, Señor, ayúdame, necesito ayuda. O sea, hay personas que piensan que tienen que hablar todo lo que dice la Biblia en la oración. Orar en el Espíritu simplemente significa pedir conforme a la voluntad que es su palabra. Amén. Dice, no os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Ahora, quiero interpretar ese texto allí, porque parece ser que el Señor está diciendo, yo sé lo que van a pedir. ¿Verdad que parece decir eso el texto? Entonces usted diría, ay Señor, ¿y para qué voy a orar? Si tú sabes lo que quiero, ¿para qué pido? No quiere decir eso el texto. Cuando el texto dice, porque el Señor, oiga, lo voy a decir lento y quizás lo entienda, porque el Señor sabe de qué tienen necesidad. Creo que lo entendieron ahora. No está diciendo, yo sé lo que vas a pedir, no, yo sé lo que tú necesitas. Me vas a pedir lo que no necesitas, pero yo sé de qué tienes necesidad. Esa es la diferencia del texto. Notan, yo no hice nada, hermanos, ni magia. Lo leí despacio y entendieron de una vez. O sea, cuando usted pide, usted dice, Señor, pero ya tú sabes lo que quiero. No. Al tú pedir, ¿por qué pedimos conforme a la voluntad de lo que Él quiere? ¿Por qué tenemos que pedir lo que Dios quiere y no lo que yo quiero? Porque mis deseos son engañosos. Engañoso es el corazón y perverso. Entonces, yo necesito que Dios purifique mis peticiones. Y cuando Dios purifica mis peticiones y yo pido conforme a su voluntad, ¿sabe quién es el beneficiado? Yo. Cuando un papá sale con un niño, eso yo uso ejemplos así para que no vean como que Dios es raro. Usted se lleva a su niño, ¿verdad? Vamos a comprar los útiles escolares. Y donde venden los cuadernos y la mochila, hay juguetes. Y usted tiene el dinero exactamente para los útiles escolares. ¿Qué le va a pedir el niño? Juguetes. Pero no es tiempo de comprar juguetes, es tiempo de comprar tus útiles escolares. No, ¿y por qué yo no? Porque no es tiempo. Ahora, así pedimos. Así es que pedimos. O sea, pasamos más tiempo pidiendo lo terrenal que un corazón como el de Cristo. Señor, dame un buen trabajo, y no es malo, pero si estamos pidiendo eso más que las cosas del cielo, no estamos en el Espíritu. Van a haber muchos textos que nos van a ayudar. Entendimos de que cuando el Señor dice, porque yo sé de qué tienen necesidad, quiere decir que el Señor sabe lo que es mejor para nosotros, antes de pedirlo, ¿verdad? Verso 9. Vosotros pues oraréis así. Vamos a hacer una tercera parte de este tema, porque faltó una buena parte al final. Bueno, dice, oraréis así, Padre nuestro. Ahora, aquí vemos quién es Dios para nosotros. ¿Quién es Dios? Nuestro Padre. Ahora, trate de ejercitar su mente en entender que Él es su papá, su Padre. ¿Qué cambia esto en nuestro corazón? De que Dios no es un Dios que solamente le pido cuando alguien se está muriendo de cáncer o cuando no tengo con qué comer, sino que le puedo preguntar hasta qué ropa ponerme. Papá, ¿te place mi vestidura? ¿Te place este amigo nuevo que tengo? Como papá, así como los niños adolescentes, o más jóvenes, ya adolescentes, ya quieren vivir como Superman, pero Alfredito levantó la cabeza. Todos pasamos por ahí, Alfredito, no te apures, tú no estás solo ahí. Pero debemos de mirar a Dios como ese Padre en quien confiamos. Y esto nos va a ayudar, hermanos, a tener que pedir en oración. Yo oigo muchos cristianos que dicen, yo oro poco porque a veces no sé ni qué pedir. El que pide poco es porque cree que necesita poco. Si usted no sabe lo pobre espiritualmente que es, usted no le va a pedir nada a Dios. No, yo estoy bien, yo creo que el Señor, por los alimentos le pedimos, ¿verdad? Pero hay mucho que pedir, hermanos, por los hermanos, por mí, por su gloria, por la iglesia, por la palabra, etcétera. Dice, Padre nuestro, habla de quién es, que estás en los cielos, luego dice, santificado sea tu nombre. Ahora, ¿por qué dice en la petición, o sea, Dios es santo, sí o no, hermanos? 100%. ¿Por qué debemos de orar, Señor, santificado sea, como que no lo es? Porque Dios es santo, pero en el mundo entero la gente no cree eso. Y su nombre lo cargamos nosotros.
Dios es santificado en nuestro buen testimonio. Anteriormente, el capítulo 5, 16 dice, para que los hombres vean vuestras buenas obras y, ayúdeme, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando alguien ve que tú andas en luz, ¿quién se lleva la gloria? Dios. Entonces dice, sea tu nombre santificado, está hablando en futuro, algo que no, parece ser como que no es. Él es santo, pero para el mundo Él no es santo, no para todo el mundo. Si el mundo no cree que Dios es santo, 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 3 veces, ¿verdad? El Dios es el Señor, pero Él no es el Señor de todos. Eso es algo que hay que entender. Entonces, luego más adelante dice, verso 10, venga tu reino. ¿Qué le estamos pidiendo al decir venga tu reino? Inmediatamente viene la idea de los ángeles con los soldados, caballos y el trono de Dios en una silla de oro. ¿Sí o no? Pero su reino es su ley del cielo, su sistema gubernamental del cielo. Jesús en Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos aquí es el Espíritu Santo, el que gobierna en nosotros, o debe gobernar, ¿verdad? Bueno, hágase tu voluntad. Y aquí en la petición que estamos haciendo es, no se haga conforme a mí, dijo Jesús, sino conforme tu voluntad, Señor. En esa parte de decir, hágase tu voluntad, si estamos orando eso, inmediatamente sabemos que no debemos pedir lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Hágase tu voluntad. Ahora, lo que yo estoy haciendo es simplificándolo. Cuando oremos, ¿cómo vamos a inclinarnos al Señor? ¿Qué vamos a pedir? Es lo que estamos viendo. El verso dice, como en el cielo, y está hablando del sistema de allá, cómo se maneja el cielo, así también en la tierra. Y aquí me quiero detener en el 11, porque dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Ustedes están viendo alguna posesión en ese texto 11? ¿Algo que le pertenece a usted? Fíjense en el orden de palabras, cómo se pide el pan. Ahí no dice el Padre, el pan tuyo. El que está pidiendo dice, el pan nuestro. ¿Saben por qué dice nuestro? Porque somos hijos de Dios. Cuando un padre trae comida a su casa, ese pan es también ¿de quién? Del hijo. Ahora, no es una exigencia, es una relación. Nos identificamos con Dios, es mi Padre. Yo no le estoy pidiendo porque me debe, sino porque me hizo su hijo. Y así sí merecemos, en posición de hijo, pero merecemos su disciplina, merecemos obedecer, merecemos su palabra, o sea, no solamente el pan. Pero mi pregunta siguiente es, ¿cómo saber si este pan es el físico o el espiritual? Ahora, si este pan, y lógicamente yo no le puedo decir que lo que yo digo es 100%, siempre que algo yo lo veo, soy honesto y digo, no digo que sea así, pero en mi percepción yo creo que está hablando de la palabra de Dios. Porque viene hablando de todo espiritual y no puede hacer un pare para hablar del pan físico. Ahora, van a notar que todo esto, toda la petición, incluye lo terrenal detrás. Primeramente busca su reino y todo lo demás será añadido. Ahora bien, vamos a ver en algunos textos si de verdad ese pan es físico o espiritual. En Mateo 4, no lo busquen, yo le voy a decir cuando busquen el texto, voy a usar algunos bien rapidito. Mateo 4, el Señor le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, ¿verdad? En Juan 6 le dijo, no trabajen por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, si creemos en Él, ¿verdad? Ahora sí vamos a Isaías 55, verso 2. Isaías 55, verso 2. Voy a comenzar en el Antiguo Testamento a leer algunos textos. Isaías 55, 2. Estoy usando un cúmulo de textos para que vean el patrón de lo que es el pan. Ahora, en el lugar santo, que es la antesala del lugar santísimo, había una mesa con 12 panes, 6 y 6. Tiene una representación de la palabra. Belén significa, ¿alguien por ahí sabe? Casa del pan, Belén, exacto. Entonces, ahí nació Jesús, en Belén, casa del pan. Jesús se llamó el pan de vida. Ahora, vamos viendo algunas cosas aquí, unos ejemplos,
de que vamos entendiendo que este pan es espiritual, sobre todo. No es que no podemos pedir por el otro, pero vamos a entender. Verso 2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es, qué dice? Pan. Vamos a ver si es pan físico. Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Dice, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Ahora está hablando del alma aquí. La sed y el hambre es del alma. Luego el 3 dice, inclinad vuestro oído, ¿por qué? ¿Para oír qué? No, en el texto no lo lean, sino le pregunto. El oído, Dios siempre dice, inclínenlo ¿para qué? Para oír su palabra, ¿verdad? La palabra es el pan. Luego dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. ¿Están viendo el contexto, verdad? Oír, ¿cómo yo puedo oír y mi alma vivirá? Porque el pan espiritual se recibe ¿por dónde? Por la fe. ¿Y la fe viene? Por el oír, exacto. Luego dice, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3. Es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 8:3, aquí hay una palabra al pueblo que venía en el desierto, le dice, fíjense lo que dice exactamente el texto, dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Ahora, tener hambre allí es ¿de qué tipo de hambre? ¿Físico o espiritual? Hambre física, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿por qué lo hizo tener hambre? Para darle maná, porque luego dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vamos a pensar en lo siguiente. Si nosotros dejamos desde hoy de orar por el pan físico, ¿dejamos de comer? Piensen bien. Piense en el no creyente que nunca ora por su comida. ¿Deja de comer? No. Ahí está el pan. Ese pan está allí, ¿verdad? Ahora, no es que debemos de ser malagradecidos, pero estoy ejemplificando. Si yo hoy dejo de orar por el pan, yo sigo comiendo. Si me vuelvo ateo, ¿sigo comiendo? ¿Sí? Mi pregunta es, si dejamos de pedir el pan del cielo, ¿sigue llegando? No. Usted puede tener la Biblia. Una cosa es la Biblia y otra cosa es la palabra de Dios. Porque en muchas iglesias escasea el pan. Dice el Señor, dice, llegarán días donde va a escasear el pan. En Levíticos lo dice, donde 10 mujeres cocerán el pan en un solo horno. Quiere decir que todas las personas quieren estar en una sola iglesia, porque es la única que predica bien. Un ejemplo poniendo. Mientras que otros hornos no se están cocinando y no hay pan, desafortunadamente. Entonces, fíjense cómo el contexto de la Biblia está hablando inicialmente del pan de la palabra de Dios. Ese es el pan que da vida. Y aquí vemos que si un ateo, lógicamente no le ora a Dios por su pan, sigue comiendo. Pero si usted y yo dejamos de orar para que la palabra de Dios permanezca, sí cesa la palabra de Dios. El Señor la detiene. Aunque haya Biblia, aunque haya predicación, el Señor corta de donde viene la palabra de vida. Miren lo que dice Mateo 6:30. Mateo 6:30. Como un ejemplo para que vean que no está hablando del pan físico. ¿Están allí? Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Que como creyentes no debemos de dar la vida por las cosas terrenales, sino por las cosas espirituales. Y confiar que al buscar lo espiritual primero, con todo nuestro ser, todo lo terrenal será añadido. Fíjense lo que dice luego el texto. 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué dice? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos o qué vestiremos? Y fíjense lo que dice, porque los gentiles buscan
es todas estas cosas. ¿Dónde ando? Sí. Pero vuestro Padre Celestial. Ahora, ¿notaron la palabra otra vez, Padre? ¿Usted cree que los hijos comen porque le piden la comida al Padre? O sea, la comida de los hijos depende de que ellos la pidan al papá o a la mamá. Ellos salen a trabajar sin el niño aún a veces durmiendo y le suplen su alimento. Y ellos llegan a la casa esperando que a veces hasta exigentes son. ¿Todavía no está la comida? Como quien dice, ¿verdad? O sea, ellos no piden porque son hijos. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que cuando estamos entregados a buscar lo material, perdemos lo espiritual. Pero cuando buscamos primeramente lo espiritual, todo lo demás se va a añadir. Quizás no seas rico, quizás no vas a tener lo que quieres terrenalmente, pero Dios va a suplir lo necesario, exactamente. Dice, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí está hablando de lo terrenal. O sea, Él sabe que tienes necesidad de eso. O sea, ¿ustedes creen que si Dios nos manda a servirle a Él, nos va a dejar morir de hambre? No, yo no creo eso tampoco. Por eso el 33 termina diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor lo va a añadir. Ahora bien, aquí puede que haya una confusión, porque por ejemplo en mi caso, yo soy pastor a tiempo completo. O sea, toda mi vida es servir a Dios en este caso. Pero servir a Dios, en mi caso, es ministerial. En el caso de ustedes, quizás el que no es llamado a tiempo completo, es en siendo cristiano en el mundo. En otras palabras, cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios, porque en el tiempo que tengo que hacer la voluntad de Dios, estoy ocupado en lo terrenal, entonces siempre estamos llenos de hambre y sed. O vacíos en este caso. Entonces es ahí donde el problema de la oración comienza a tener problema cuando le pedimos a Dios en oración. Miren, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero la oración no es nada más pedir algo específico y esperar que Dios cumpla eso. Cuando usted está orando, usted no se está dando cuenta, su fe está siendo fortalecida. Antes de cada día, Jesús se levantaba antes de salir el sol. Jesús, que no pecaba, a orar antes del alba para poder ejercer su ministerio durante el día. Tenía que cargar las baterías, por así decir. Al orar, hermanos, estamos diciendo, Señor, sin ti no puedo. Al orarle a Dios, le estamos diciendo, Padre, te quiero a ti sobre todas las cosas. Al orar estamos diciendo, Señor, de ti dependo. Al orar estamos mostrando fe. Por eso es que con la viuda, el Señor usa un ejemplo de, ¿oyeron al juez injusto que le hizo justicia? Dice, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo hará justicia a los que de día y de noche clamen a Él? Esa justicia es la que nos sacia. Lo único que nos sacia es la justicia, porque la justicia es la protectora de nuestra vida. Cuando hacemos las cosas justas, por ejemplo, si alguien le debe un dinero y esa persona no actúa de manera justa, usted es afectado. ¿Lo entienden? Entonces, hay una justicia de Dios en nosotros que debe ser cumplida. Usted y yo, hermanos, necesitamos, yo le preguntaba, creo que a mi esposa hoy, le decía, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Le decía yo. Y me dice ella, bueno, del pecado. Y yo le decía, ¿nada más? Me decía ella, bueno, y comenzaba tratando de... Y yo le dije, hay que arrepentirse del pecado y de justicia. Y me dice ella, arrepentirse de justicia. Digo, sí, de nuestra justicia. El mundo, hermanos, piensa que solamente debe arrepentirse del pecado. El mundo piensa, pero también tiene que arrepentirse de su propia justicia. La palabra le llama obras muertas. El mundo dice, bueno, yo sé que hago cosas malas, pero también yo hago cosas buenas. Y ellos tienen una balanza de un ladito un poquito malo, pero tengo un poquito bueno. Ignorando de que su balanza está totalmente desequilibrada, porque donde está lo malo, también su justicia debe ser puesta encima de eso. Porque nadie en la tierra puede hacer nada justo delante de Dios. Ese es el concepto del mundo cuando le predicamos el Evangelio. Ellos piensan, tengo que dejar de hacer lo malo. No, también tienes que hacer lo bueno. Sí, pero yo doy comida al pobre. Eso no se le llama bueno, eso es solamente ser humano.
Hacer lo bueno es hacer la voluntad perfecta de Dios. La gente va a ir, por eso es que cuando hablamos de alguien que es moralmente recto, nos preguntamos, ¿y fulano de tal que se porta bien, se va al infierno? Sí, porque no vive bajo la voluntad de Dios. Quizás no robe, no mate, no fume, no beba, no baile, no brinque, no salte, no haga nada malo, pero no hace nada bueno. ¿Cómo que no? Si al enfermo lo ayuda, o sea, eso no es ser bueno, eso es ser humano. Cuando una gente le da un plato de comida a otro, no es que está siendo bueno, estamos siendo simplemente humanos, porque pensamos al hacerlo, siempre decimos, ese puede ser mi hijo, y ya hay un beneficio personal, o ese puede ser yo. ¿Notan cómo el mundo tiene justicia totalmente diferente? Entonces, cuando venimos ante Dios, hermanos, a veces pensamos que nada más es a decir, Señor, me equivoqué 2, 3 veces ayer, pero vamos bien. No, debemos orar para que Dios fortalezca nuestra fe para justicia. ¿Cuántos anhelan justicia de todo corazón? No digan amén porque ningunos. Estamos creciendo en eso. Y debemos de pedirle a Dios en oración, Señor, cantábamos la canción Santifícame. ¿Saben para qué debemos de ser santificados? Para que mi corazón no se alegre que cuando el que me ofende le va mal, yo me quiero reír. Cuando el que me molesta y me pisotea le va mal, yo no diga, es que Dios es justo. Que yo no me alegre de la maldad ni de la caída del que me ofende, sino que mi corazón se duela juntamente con él aunque me ofendió. Ahí todos nos quebramos. Al saber que no, cuando alguien habla mal de ti, que le va mal, tú te alegras, o sea, nos alegramos. Pero santifícame, Señor, para que en mi corazón haya sentimientos puros. Eso se adquiere en la oración también. Somos santificados en la oración. De allí salimos como Moisés, resplandecientes para ir al mundo oscuro. Por eso es tan importante la oración. Y yo soy sincero, hermanos, yo batallo con la oración. Yo puedo decir, como dicen muchos, no, yo oro mucho, pero no como Dios me manda. Yo batallo con la oración. Yo a veces tengo que dividir el día en pedacitos, orar un poquito ahora y un poquito ahorita y un poquito ahorita, porque soy un poco inquieto. Y a veces me hace difícil quedarme allí, ¿verdad? Yo no puedo orar más de 10 horas, hermanos. No, es broma. Es broma. Dice, 10 horas, yo ni media hora, ¿verdad? No, es broma. Pero de verdad yo batallo, o sea, claro, oro, o sea, si no orara no pudiera hacer lo que Dios me permite hacer. Pero lo que me refiero es, yo sé personalmente que debo de orar más, debo ser más apasionado en la oración, debo de buscar más el rostro de Dios. Yo lo entiendo eso, yo soy honesto, pero el problema cuando identificamos que debemos de orar más, hacemos lo incorrecto. ¿Sabes qué hacemos? ¿Saben qué hacemos? Le agregamos más tiempo a la oración y ese no es el problema. Y es ahí donde quiero que se vayan con eso a la casa. Cuando usted identifica que no está orando lo suficiente y lo necesario, la solución no es agregarle tiempo a la oración, porque ya es obligándose, media hora más voy bien. Sí, pero te estás obligando en contra de lo que dice la palabra. Cuando alguien no ora lo que tiene que orar o no pasa tiempo con Dios, el problema es el concepto que tiene de su necesidad de Dios. Y tenemos que volver a la palabra, a mirarnos en este espejo, para que ella me diga lo tanto que necesito a Dios. El 85% de los cristianos, cuando tienen un problema, lo último que hacen es orar. Buscan al amigo, le piden prestado, van donde el pastor, donde el líder, eso, y luego dice, no, pues hay que orar. Y es lo primero que debemos hacer, correr a Dios. En consejería, si ustedes vienen a mí a pedir consejo, tienen que primero orar para que lo que yo le diga sea de Dios. Y luego que le digo, váyanse por aquí, usted ore otra vez para saber que fue Dios que le habló. Porque a veces decimos, yo le puedo dar un consejo muy bueno que les resulte, pero ¿qué le va a pasar? Cuando necesite otra cosa, me va a idolatrar a mí. Porque dice, no, el pastor me ayuda, ¿verdad? Me fue bien la última vez. Pero yo no soy Dios, yo también tengo que orar por ustedes. Entonces siempre debemos de ver la oración como nuestro aire que respiramos. Es como el tanquecito al que le falta aire que anda con él allí. Entonces, mucha de nuestra debilidad espiritual tiene que ver con la falta de oración. Y la falta de oración es por falta de estar en la palabra. Entonces debemos estar en la palabra para que ella me diga lo que necesito. ¿Y cómo lo pido? En oración. Entonces pudimos ver dos cosas importantes, hermanos. Actitud y petición.
La actitud ante Dios cuando oramos debe ser sumisa, en reverencia, en humildad, reconociendo que si Dios no me quiere dar lo que le pedí es porque yo no estoy pidiendo conforme a su voluntad. O sea, no es que Dios es malo porque no me da lo que yo quiero. Es como el niño que le había usado el ejemplo de que el niño quiere un juguete, pero estamos comprando utensilios de la escuela. No es tiempo de juguete. Entonces el niño, tú no me amas. Tienes que decirle, bueno, no te amo, está bien, pero no te voy a comprar juguete. Porque no es tiempo de eso. O sea, porque te amo, no te lo voy a comprar. Entonces Dios, cuando no nos responde las oraciones, Él nos dice igual, porque te amo, no. ¿Cuántos han escuchado eso? Porque te amo, no. Entonces, ¿sabe quién contesta todas las peticiones? Menos una, Satanás. Pídeme lo que quieras, ¿verdad? Si te postas, te daré todo esto para ti solito. Pero Dios no, porque Dios sabe que te destruye eso y Él te ama y es tu Padre. Entonces, así como un padre no le da todo a sus hijos, tampoco Dios. El padre le dará al hijo lo que el niño necesita. Y si te da un lujito, te lo da sin que te haga daño. Porque aún cosas que Dios nos permite disfrutar, Dios sabe que tu corazón te puede llevar por ahí y te dice, no, mejor no. Sufre mejor, es mejor. Entonces hay cosas que no la vamos a entender, pero luego que esperamos, dándole tiempo a Dios, entonces decimos, wow, Señor, gracias. A mí me ha pasado muchas veces que yo puedo pedir algo y creo que por ahí es la cosa, pero he aprendido a esperar, decir, bueno, si no se da, yo sé que ya Dios no quiere que sea eso. Y le decimos, Señor, que sea tu voluntad. Por ejemplo, decimos, Señor, que sea tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad. Porque yo sé que cuando Dios cumpla su propósito, no solamente yo voy a ser bendecido, sino todo el que está conmigo. Y Dios no es un Dios de uno, sino Dios es un Padre de todos. Amén. Póngase de pie, por favor.